Muy buenos días para todos los cibernautas que se encuentran conectados en estos momentos a través de todas las plataformas digitales. Recordarle que le pueden dar me gusta a nuestra página Importante TV Digital. Ahí igualmente ustedes pueden enviar sus preguntas e interactuar con nuestro invitado especial en el día de hoy. Bueno, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, me acompaña hoy Ramón Abril. Él es historiador, líder social, defensor de los derechos humanos. Y bueno, pertenece hace ya mucho rato a la Corporación Regional de los Derechos Humanos, CREDOS. Bueno, que también está de pláceme por toda esta actividad conmemorativa de los derechos humanos a nivel universal. Pero quisiera, Ramón, primero invitarte a escuchar esta frase o este párrafo que dice así: en definitiva, donde empiezan los derechos humanos, en pequeños lugares, cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Si una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. Eleanor Roosevelt. Ramón, bienvenido. Muy buenos días. Hola José, muy buenos días a ti y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el marco de la conmemoración de la resolución de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en el 48 generó o proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Buenos días y gracias. Qué honor que nos inviten digamos, a esta jornada. Bueno, yo sé que tienen hoy una agenda bastante apretada. Cuéntenos un poco, así para poner en contexto a la comunidad, qué actividades van a realizar hoy en este conmemorativo día. No, pues mira, te cuento que nosotros desde hace mucho tiempo evidenciamos que el día 10 es un día bastante movido y agitado, no solamente en los municipios, no solamente en Barrancabermeja, sino en los diferentes municipios. Entonces nosotros decidimos adelantar nuestra agenda. El día de ayer, 9 de diciembre, nosotros tuvimos 3 encuentros, 3 escenarios, que lo que buscamos fundamentalmente fue hacer un reconocimiento a todas nuestras compañeros y nuestros compañeros defensores de derechos humanos en el territorio. Ayer, en horas de la mañana, contamos con un conversatorio sobre acuerdos de paz, derechos humanos, derechos de las víctimas e implementación y construcción de paz, en la cual contamos con la presencia de la senadora Griselda Lobo, integrante del nuevo partido FARC, que nos hizo un análisis sobre el avance en la implementación de los acuerdos de paz. Contamos con la participación de Fernando Burguillos, él es el responsable regional territorial del Magdalena Medio de la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas. Y contamos con la participación de la senadora Aida Abella Esquivel, integrante de la lista humana, Colombia Humana, de la lista al Senado de la Colombia Humana UP, senadora de la Unión Patriótica, quien nos hizo un análisis de la situación de derechos humanos y perspectivas políticas en términos de la construcción de la paz. También el día de ayer, en horas de la tarde, contamos con un acto de reconocimiento en el marco de una Eucaristía a nuestras compañeras y compañeros en el territorio de municipios de San Pablo, Cantagallo, el sur de Bolívar en general, Yondó, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Cimitarra, San Vicente de Chucurí y evidentemente Barrancabermeja, donde hicimos un reconocimiento en vida a aquellas personas que han optado en su proyecto y construcción como seres humanos en la defensa de los derechos de los demás. Y también hicimos un muy sentido reconocimiento a las compañeras y los compañeros que este 2020 nos han arrebatado. Les queremos comentar que hay compañeros que durante el transcurso de este año nos han abandonado. Hicimos una mención especial a su nombre y en horas de la noche tuvimos una cena de reconocimiento y como
con estos compañeros, con unos contaditos compañeros que pudimos congregar en el marco de digamos, las restricciones de bioseguridad. El día de hoy estaremos acompañando, dentro de contados minutos yo estaré en el municipio de Yondó, en el marco de la reunión, la sesión del Consejo Territorial de Paz. Igual, compañero Iván, que es el presidente de la corporación, se encuentra en este momento en la misma tarea acá en Barranca Bermeja. Tendremos compañeros en Aguachica. Los diferentes compañeros promotores de los municipios estarán en Sabana de Torres, en Puerto Wilches, en los actos conmemorativos en los diferentes municipios. El día de hoy es una agenda muy apretada. Creo que en horas de la tarde, hacia las 4 de la tarde del día de hoy, hay una concentración en el Parque Camilo Torres, donde diversas organizaciones están congregando, están llamando a la gente para conmemorar colectivamente el Día Internacional. Bueno, para nadie es un secreto, Ramón, toda la situación que se ha presentado este año más agudo, la situación de violación de derechos humanos, la muerte, masacres y todas las situaciones que se han presentado a nivel nacional, en especial el ataque a los líderes sociales, ¿no? En este conversatorio que estuvieron ustedes con la senadora, con los representantes de los derechos humanos, ¿cuál es el balance que hacen frente a la situación que se vive hoy en Colombia, con la situación del proceso de paz, la situación de los derechos humanos, la muerte y masacres de líderes sociales, en fin, de las comunidades? ¿Cuál es el balance, a grosso modo, de lo que usted pudo rescatar de lo que se presentó, se proyectó en este conversatorio? Bueno, yo creo que el primer análisis que se hace, evidentemente, fue lo que nosotros hemos vivido y vivimos a nivel nacional, y es que en términos de garantías de derechos fundamentales de la población, la pandemia no generó la crisis, sino que la pandemia permitió develar la crisis estructural de condiciones de vida de la población. Lo primero, es decir, la pandemia lo que hizo fue que reflejó en términos reales, castizos y súper evidentes, que hay unas condiciones de desigualdad tan abrumadoras en Colombia que sencillamente hubo gente que tuvo que salir a poner pañuelos rojos en el más estricto sentido, que estaba aguantando hambre. Es decir, la desigualdad en Colombia, la pandemia la develó más de lo que ya lo evidenciamos. Lo segundo, muy importante, es que durante la pandemia no cesaron las violaciones a los derechos humanos. Todo lo contrario, se esperaba que la pandemia hubiese un decrecimiento en violaciones a los derechos fundamentales. No fue así, pero existe otra preocupación, y es que en vez de es decir, que cuando en tiempos de crisis debería estar más presente el Estado en los territorios, lo evidenciamos acá en el Magdalena Medio, ya nos dieron la visión nacional, se repitió el mismo paradigma, ¿no? En vez de estar más fuertemente en acompañamiento, digamos, como garante de los derechos, el Estado y las instituciones desaparecieron en la vida práctica. Y otro elemento ya más de análisis de lo político a nivel nacional fue que sencillamente lo que ha sido la bancada de gobierno compuesta obviamente por los partidos de coalición, Democrático, Cambio Radical, etcétera, etcétera, el Partido Conservador, Colombia Justa y Libres, no han presentado, cuando hablamos de la implementación de acuerdos de paz, no han presentado un solo proyecto de ley que permita avanzar en la implementación de acuerdos de paz. Es decir, quien debería permitir ayuda o quien debería garantizar la implementación y avanzar en la implementación de los acuerdos de paz, que es el Estado en cabeza del gobierno y su partido, y debería estar imponiendo o proponiendo proyectos de ley, no lo han hecho. Todo lo contrario, lo que han generado son iniciativas que van en detrimento de las garantías y los derechos fundamentales de la población, no solamente en términos de implementación de acuerdos de paz, sino en términos de garantías básicas. Fue la bancada de gobierno quien puso talanquera para evitar el proyecto de ley que tenía la bancada alternativa alrededor de la renta básica. Fue la bancada de gobierno la que, quitando la propuesta de la renta básica, aprobó e impulsó la iniciativa para generar un préstamo, digamos, millonario a Avianca, que es una empresa privada. Entonces, sobre eso, además, evidentemente, ahí se analiza una sistematicidad en los asesinatos de líderes y lideresas en Colombia. Decía la senadora Aida, es que tú cómo me vas a explicar que hoy muera una persona
paradójicamente en Catatumbo, al mismo tiempo en el Cauca, al mismo tiempo en los Montes de María, pero haya una masacre en Nariño, y que digan que no hay una coordinación de los hechos. Es decir, tú en un sano juicio no puedes argumentar que están asesinando gente en los diferentes lugares y que nadie lo está ordenando. Yo creo que ese fue uno de los análisis. Dice, pues dígame quién puede tener los nombres de la gente para asesinarlos. O sea, ahí tiene que haber algo detrás de todo esto que permita evidenciarlo, que permita entenderlo, y ese es el llamado. Es decir, si hay una sistematicidad, si hay un plan criminal contra la defensa del territorio, que son las personas que están directamente atacando los intereses de grupos privados, de grupos económicos, de emporios económicos, que tienen una idea de país alejada de la defensa de los derechos y más desde el enriquecimiento personal y digamos, empresarial. Muy bien, Ramón. Bueno, y desde la perspectiva, desde geográficamente del Magdalena Medio, específicamente Barranca como epicentro, ustedes como creo que han podido evidenciar en lo que ha sucedido en el transcurso de este año ya finalizando sobre violaciones de los derechos humanos en todo este territorio. No, mira, hay unos elementos. Nosotros hasta el mes de septiembre sacamos un informe. El informe daba cuenta de las dinámicas de actores, etcétera, etcétera. No entraré a profundizar. El detalle está más en el último periodo. Hemos evidenciado, primero, conflictos en términos ambientales, conflictos en términos empresariales, conflictos en términos de incursión de nuevos actores armados ilegales, conflictos en términos de reconocimiento de los liderazgos en la región. Concreto, primero, ¿cuál es uno de los principales conflictos en la región que los estamos viviendo, pero no hay un reconocimiento colectivo de la población sobre el impacto de esto? Mira, nosotros lo decimos después, lo decimos abiertamente, después de la instauración del proyecto paramilitar en la región, evidentemente hubo una gran cantidad de apropiación y expropiación de tierras a campesinos. El proyecto paramilitar permitió la apropiación de la tierra mediante el despojo de la población en la región. Esa fue la primera fase. En este momento ya no estamos en la fase, digamos, de la apropiación o la expropiación o el despojo de la tierra, que ya la tienen, ya hay sectores económicos que la tienen en la región. Ahora entramos a una segunda fase, que ya no es la apropiación de la tierra, sino el cambio del uso del terreno, de la tierra. Es decir, primero la despojo, me apropio, y en un segundo punto lo que hago es un cambio en el uso de la tierra. Por ejemplo, paso de tener terrenos que tienen una vocación agrícola a tener una vocación industrial. Eso evidentemente genera todo un alza, un incremento en los valores de la hectárea, pero además pues está construido alrededor de un proyecto, no diría que industrializador, porque no es un proyecto industrializador, es un proyecto que va más asociado con el fracking, va más asociado con proyectos que están en total detrimento, sobre todo, del el medio ambiente. Entonces, hemos evidenciado pues esto no es nuevo, no lo decimos nosotros, no es el gran descubrimiento. Hay personas, líderes, lideresas, investigadores, líderes ambientales que han venido denunciando fuertemente esto desde hace años, pero nosotros lo queremos mencionar en este momento. El problema en la región ya no es la tenencia de la tierra. Ahora hay una discusión muy fuerte sobre el uso de la tierra. Y ese uso de la tierra está fuertemente situado por un uso destinado hacia proyectos alrededor de la industria relacionada con el fracking y que entran en directo detrimento, digamos, de todas las condiciones medioambientales de la región. Eso en primer lugar, uno de los conflictos más fuertes que hay en este momento. Lo segundo, evidentemente, la reactivación de las dinámicas de la confrontación armada en la región. En las veredas que hace unos años, debido al proceso, digamos, de dejación de armas de las FARC y el proceso de paz, que habían tenido un respiro, se está sintiendo de nuevo la zozobra. Se está sintiendo la zozobra por el retorno
de grupos armados, el retorno de operativos militares, el retorno a una política contrainsurgente, el retorno a la estigmatización. Entonces, hay un conflicto que resurge, nunca se fue, pero calmó un poco. Y en tercer lugar, sencillamente toda la situación de amenazas a líderes y defensores de derechos humanos que en este momento se están centrando en la región hacia los líderes ambientales. Y esto lo decimos claramente, hay líderes ambientales que están entrando, digamos, en el ojo de la mira de aquellos que están interesados en hacer el cambio del uso del suelo porque tienen proyectos que lo que digo, ni siquiera son de industrialización, sino que son proyectos que entran en detrimento inmediato del medio ambiente, de las condiciones y de los derechos de la población. Muy bien, Ramón. Permítame, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Está bien. Continuamos con nuestro invitado especial, Ramón Abril, historiador, líder social, defensor de los derechos humanos en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Bien, Ramón, frente a la situación en el ámbito, el panorama mundial, hoy vemos cómo en Estados Unidos Biden gana las elecciones y bueno, esto de pronto podríamos hacer un análisis sobre el trasfondo de lo que pueda suceder en el proceso de paz en Colombia. Igualmente el pronunciamiento del Parlamento en Gran Bretaña frente al proceso de paz en Colombia. Esto de pronto el próximo año puede repercutir en algunos cambios de la forma de actuar del señor presidente Duque y el panorama del proceso de paz. Mira que justamente esa fue una de las discusiones del conversatorio del día de ayer. Nosotros le preguntábamos a los panelistas cuáles creen que son los retos o concretamente cuáles son los campos de disputa política en términos de la construcción de la paz en el 2021. Es decir, nosotros les dijimos, ¿ustedes qué avisoran? Y nos abordaron, nos dijeron concretamente, fue donde nos plantearon pues que sencillamente el partido de gobierno no ha hecho nada, concretamente nada, o tal vez sí ha hecho mucho, poner el palo en la rueda en la implementación de los acuerdos. Yo creo que si hay algo que permitió la firma de los acuerdos de paz entre las autoras FARC-EP y el Estado colombiano, fue las condiciones favorables dentro de la política y la geopolítica internacional que propiciara el diálogo. ¿Sí ves? Coloquialmente podemos decir que la Unión Europea puso toda la carne en el asador. Coloquialmente podemos decir que la comunidad, digamos, de los países de la OEA puso toda la carne en el asador en el apoyo. En el último periodo, con el giro hacia el gobierno de extrema derecha, con tintes evidentemente neofascistas, como el de Trump, y a la llegada al poder de sectores totalmente retardatarios en Colombia, pues pareciese que nos hubiésemos devuelto casi medio siglo en temas tan cruciales como la política antidrogas. En este momento, a nivel mundial, hay un consenso político, médico, social y con un profundo carácter humano de la necesidad de cambiar la política antidrogas. Y yo creo que estos cambios, estos pequeños cambios de gobierno, si bien no representan digamos, el cambio en el paradigma mundial sobre la construcción de la paz, pues sí, yo creo que van a generar algún nivel de presión sobre el gobierno de Iván Duque. Toda vez que inclusive el partido de Iván Duque tuvo algunas posiciones abiertamente de apoyo a las campañas en Estados Unidos y pues su candidato perdió. Y yo creo que esto va a impactar. Fue la presión de la comunidad internacional y ha sido la presión de la comunidad internacional la que ha puesto en tela de juicio el papel del Estado colombiano. Mira, yo quiero decirlo muy claramente. De no existir ese nivel de presión, yo creo que el descaro y la irresponsabilidad en las cifras, en el manejo, en las políticas del gobierno de Iván Duque, sobre todo el tema del genocidio de líderes sociales que está activo, del asesinato, el exterminio, esto
no sería el calibre que hay. ¿Sí? Yo creo que sí juega un poco. No es suficiente. El 2021, si bien la pandemia nos develó todas las crisis estructurales que tenemos en la sociedad, el 2021 será un año de mucha movilización, de mucha iniciativa política. Estaremos ya casi a puertas de las elecciones, a las próximas elecciones del 2022. Entonces, el 2021 va a ser un año de debate político, electoral prácticamente, un predebate electoral. Va a ser un año de fuertes movilizaciones y va a ser un año de un cambio en términos de la geopolítica a nivel internacional. Bien, hay una pregunta que quiero hacerte porque fue algo que quedó en el ambiente y fue ese panfleto que circuló por todas las redes sociales, donde estos actores como las Águilas Negras amenazaban a algunos líderes ambientalistas, y bueno, y que están investigando muchas cosas en lo que hablábamos anteriormente sobre la tierra y sobre todo esto de espejos de aguas y todo lo que tiene que ver con el fracking. En fin, en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, esta lista de estos líderes que salió en este panfleto, bueno, el comandante de la policía manifiesta que aquí no asisten esos grupos delincuenciales en este sector. ¿Qué han podido ustedes como defensores de los derechos humanos abordar frente a ese tema? ¿Se quedó así o se profundizó más en la investigación? Frente a ello, ¿qué podemos decir, Ramón? Bueno, varias cosas. Primero, nosotros siempre hemos tenido un fuerte debate con las autoridades civiles y militares, con las administraciones públicas, pero además con la Policía Nacional, con las fuerzas militares, las armadas, porque no es de ahora, sino que es histórico la negación de la existencia de grupos armados ilegales en la región. Es decir, tú como periodista me puedes buscar un solo hecho o una sola nota donde ante estos hechos las autoridades reconozcan, por ejemplo, y lo voy a decir así coloquialmente, el nexo entre las fuerzas militares y el paramilitarismo. Hace un par de semanas, las fuerzas militares entregaron un informe a la Comisión de la Verdad en la cual negaron rotundamente su relación con el paramilitarismo. Entonces tú dices, pues hay una sistematicidad en las declaraciones de la fuerza pública y las fuerzas militares en la cual niegan algo que es totalmente evidente, ¿no? Entonces no nos sorprende que nieguen la existencia de grupos armados, pues porque además entendemos que de las administraciones públicas tienen indicadores de seguridad y si tú no cumples un indicador de seguridad, pues te va mal en la administración, etcétera, etcétera. Primero. Segundo, lo que nosotros planteamos es, no importa si existen o no las águilas negras. Si no existen, pues qué bien que no existan porque no deberían existir. ¿Sí ves? Lo que nos interesa no es saber si las águilas negras están o no en la región. Qué bien que no estén, si lo dice la policía. Pero el problema de fondo es que entonces la policía debe investigar quiénes fueron los que generaron la amenaza. Porque lo que sí es cierto es que hubo una amenaza contra unas personas. Y hubo una intencionalidad en la amenaza. ¿Sí ves? Y la intencionalidad devela que hay unos intereses, o hay unos intereses que buscas proteger, o hay unos intereses que buscas atacar. ¿Qué es lo que nosotros decimos públicamente, lo hemos manifestado? Pues primero, no nos sorprende que haya la negación de los grupos armados ilegales, pues es histórico. Pero segundo, si es cierto que no existen, que no deberían existir, esa es la esencia, pues que se investigue hasta la saciedad quién fue quien sacó esa amenaza. Sin duda alguna, ¿quién fue? ¿Por qué fue? ¿Cuáles fueron los motivos? Nosotros identificamos 3 puntos de coincidencia fundamentalmente en esas personas. ¿Sí ves? Tres elementos, digamos, 3 elementos articuladores o campos que los unifican, porque es que esos líderes internamente no tienen cohesión, todos no son de una organización, todos, es decir, algunos ni se conocían, pero tienen 3 coincidencias. Primero, en esencia, todos son oposición política actualmente. ¿Sí ves? Segundo, en esencia, todos o la gran mayoría han denunciado casos de corrupción. Y tercero, todos o la gran mayoría están dando debates de la defensa del medio ambiente. ¿Sí ves? Esos fueron los 3 elementos que nosotros analizamos
que son como los más coincidentes. Algunos coinciden en los 3, algunos coinciden en los 2, etcétera, ¿no? Pero primordialmente son esos 3 elementos que los arropan. Denuncias de casos de corrupción, oposición política y líderes ambientales y lideresas ambientales. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Pues es competencia de las autoridades investigar. No nos interesa si fueron o no las águilas negras, nos interesa quién fue. Y proponemos, pues hay unas directivas por parte de la directiva 002 de la Fiscalía General de la Nación y la directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación, donde orienta que las investigaciones contra líderes sociales, con las investigaciones por amenazas contra líderes sociales, contra defensores de derechos humanos, dentro de la hipótesis de investigación, la primera hipótesis que se debe abordar o se debe descartar por parte del ente investigador y las autoridades competentes es el hecho de ser defensor. Es decir, las autoridades no pueden decir, no, es que no hay y pues toca ver, tienen líos de falta. No, hay directivas específicas de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación, en la cual orienta claramente a los funcionarios competentes de las investigaciones judiciales que las hipótesis de investigación tienen que centrarse sobre la labor del defensor y la labor de las líderes y las líderes y los líderes sociales, ambientales, derechos humanos. Esa es nuestra postura. Además, estamos haciendo el acompañamiento jurídico como credos en alianza con el Colegio Americano de Abogados y organizaciones de acompañamiento internacional en las cuales tenemos interlocución. Hemos adoptado el acompañamiento jurídico de este caso. Estamos adelantando toda digamos, una serie de acciones penales, unas acciones legales, que evidentemente pues nosotros no las presentaremos en términos de la jurisdicción nacional. Estamos viendo la posibilidad, digamos, evidentemente ya de hacer un procesos ante sistemas internacionales de justicia. Muy bien, Ramón. Bueno, por último ya, hoy buscando en la página de las Naciones Unidas, me llamó mucho la atención 4 ejes, podríamos decir como programáticos, podríamos decir que son fundamentales y que se van a trabajar, pienso yo, en el 2021. Se lo voy a leer. Primero, la erradicación de cualquier tipo de discriminación. Segundo, la actuación frente a las desigualdades. Tercero, impulsar la participación y solidaridad. Y cuarto, impulsar el desarrollo sostenible. Bueno, se ven muy bonitos ahí en el papel, pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede empezar a construir, Ramón, en medio de toda esta incertidumbre, mínimamente uno de esos ejes? Podríamos decir que la discriminación, ¿no? Es una cosa que a legua se ve, sobre todo lo que está pasando con todos los amigos venezolanos, la situación de desigualdad que la pandemia, si estábamos desiguales, esto de la pandemia sí abrió la brecha profundamente. Y bueno, participación en Barranca Bermeja, no sé, y menos solidaridad, ¿no? Pero hay algo que de pronto en el Magdalena Medios sí se pudiera trabajar, que es el desarrollo sostenible. Bueno, a 100 años ya de exploración y explotación petrolera, no vemos por ningún lado desarrollo sostenible, ni en la parte agrícola, ni en la parte industrial, en Barranca y en Magdalena Medio. Entonces, un análisis frente a esos 4 ejes, Ramón, rápidamente. Bueno, yo creo que por el tiempo no entraría a analizar cada uno, pero yo creo que tenemos 3 acciones. Tenemos 3 acciones fundamentales en la consecución de los mismos, que podemos aplicar en cualquiera de los 3. Primero, son como el ABC, ¿no? Concientizar, organizar y movilizar. Yo creo que nuestra tarea como sujetos de derechos, como ciudadanos, como personas, como transformadores sociales, como transformadores y transformadoras sociales, es concientizar a todas y cada una de las personas de la necesidad de defender nuestros derechos, de la necesidad de construir un mejor país, de la necesidad de cambiar el actual estado de cosas, la concientización. La segunda es que no solamente basta con ser conscientes que necesitamos cambiar las cosas, necesitamos organizarlos. ¿Sí? Ese cuento de que el pueblo unido jamás será vencido y que es que no, es en serio. Es que cuando nos organizamos tenemos más fuerza. ¿Sí? Y organizarnos es, aunque ustedes no lo crean,
no es tan difícil. Es en la Junta de Acción Comunal, es en el grupo con el grupo de vecinas, es en la asociación de mujeres, es donde la vecina, en la escuela de deportes, en la escuela de artes, en el grupo del barrio, en el grupo de la iglesia. Es organizarnos donde podamos en términos de la defensa de los derechos humanos y de la vida y del futuro. Pero después de la organización que viene, la movilización. La movilización social es fundamental. Mira, si hay algo que nos ha permitido avanzar en la consecución de los derechos, históricamente, lo que ha conseguido avanzar en la consecución de los derechos es la organización y la movilización de la gente. Los derechos humanos no se han adquirido, no se han ganado porque sí, han sido fruto y producto de años de disputas, de peleas, de gente que se atrevió a hacer esto. Yo creo que son las tres acciones, José. Concientizar, organizar y movilizar. Muy bien, Ramón. Muchas gracias por participar en el programa. Y bueno, que continúe hoy en medio de esta agenda tan apretada, pues haciendo lo que tienen que hacer y lo que siempre han estado ustedes ahí al frente, que es estar ahí en defensa de los derechos humanos. Un saludo muy cordial para todo su equipo de trabajo, para Iván, y para todos los compañeros que están allá en la sede de CREOS y en todas las actividades propias en este día. Un abrazo. No, José, muchas gracias a usted y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana y recordarles que los derechos humanos son nuestro proyecto de vida y que nunca olviden, por favor, nunca olviden que el precepto o el nudo central de los derechos humanos es la dignidad humana. Acá estamos defendiendo la dignidad humana. La dignidad humana es algo que nos permite, digamos, entendernos como seres humanos, desarrollarnos, y es lo que nos permite proyectarnos como sociedad. A usted, José, a todas las personas que esta mañana nos han acompañado, muchas gracias, y bueno, es una labor de toda la vida, la defensa de los derechos humanos, la dignidad humana, la vida y el territorio. Muchas gracias. Ramón Abril, líder, historiador, defensor de los derechos humanos de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. A todos ustedes, mil y mil gracias por participar en el programa. Pero recuerden, nunca es tarde para estudiar. Chao, chao. Chao.